Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que podemos estar aquí. Si estamos aquí, estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. Amén. Y los que nos ven por las redes sociales, que sea el Señor bendiciéndoles, guardándoles, y también sean muy bienvenidos a esta transmisión. Hoy martes, que estamos en el templo de la iglesia Casa de Oración y Restauración de la ciudad de Santo Domingo. Amén. En este día estaremos compartiendo un tiempo de oración y compartir de la palabra. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies, a los que están acá, para que podamos iniciar orando y presentando todas las cosas al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por tu amor, gracias por tu bien y tu misericordia, gracias por amarnos, por recibirnos y acogernos por hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas, sino que siempre estás atento a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres tú el que nos sostiene y nos acompañas. Gracias, oh Dios, por este día. Gracias por la lluvia, que aunque a alguno le moleste, es un regalo de Dios para que moje la tierra y la haga dar fruto. Gracias, oh Dios, en este día, Padre, que tú nos has sostenido hasta este tiempo, cuando estamos finalizando ya el 10º mes de este año. Hasta aquí nos has sostenido y hasta aquí nos has ayudado, y lo que falta estamos en gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, incluyendo el país, las autoridades. Guíalos, bendícelos y ayúdalos, Señor, a tomar decisiones sabias, prudentes, que nos bendigan como nación y país para salir adelante con Dios delante. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y dígale amén fuerte. Amén. Denle un aplauso a Dios, que es bueno. Gracias aquí en este día y gracias por los que nos sintonizan. Pueden sentarse un momentito y vamos a iniciar compartiendo una reflexión de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hoy, al estar lloviendo, pues es un tiempo que tenemos que aprovechar, ser sabios y prudentes, más el toque de queda. Pero todo tiempo que invertimos en el Señor es ganancia. Es ganancia en todo el sentido de la palabra, porque es bendición, es ayuda, el Señor nos alienta. Y el tema de hoy está titulado "Nos libra". Amén. El Señor es el que nos libra, es el que nos guarda, el que se nos ayuda. Y en este día, hoy, queremos hablar acerca de cómo Dios vamos a porque cuando el Señor nos libra, nos referimos a que Él nos libra de una prueba, de un proceso, de un problema, de una enfermedad, de una crisis. No nos conviene. Amén. Él nos guarda. Cuando el enemigo reclama nuestra vida, Él le dice: no, son míos. No los puedes tocar. Aunque pueda tocar tus bienes, no puede tocar tu alma ni tu vida. Amén. Solo Dios puede permitirlo. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de diferentes tipos que tienen que ver tanto con lo financiero, lo espiritual, la salud, lo familiar. Hay de todo tipo. Vamos a iniciar en el Antiguo Testamento, en un pasaje muy conocido que voy a citar, y vamos a ir avanzando. En este pasaje primero vamos al libro de Segunda de Reyes 4 y vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios libró a la viuda y a los hijos de esta viuda, que su esposo había muerto y era un servidor de los profetas. Está en Segunda de Reyes 4 y este pasaje nos habla del encuentro de esta mujer con Eliseo. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Reyes:
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Amén. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entendamos este contexto. Nos está diciendo de que el marido de esta mujer había muerto y que su marido era un profeta, al igual que Eliseo y los demás eran parte de los profetas, que en esa época se le llamaba compañía de profetas, porque se unían, estudiaban la palabra, adoraban juntos, hacían un presbiterio profético. Y en ese momento a esta mujer le tocó vivir este episodio. Su marido murió, como sucede en la vida. Acontecen hechos que le sucede al justo, al injusto, al bueno, al santo y al no tan santo. A esta mujer le tocó vivir el que su marido, que era un hombre temeroso de Jehová, y ella misma lo testifica, había muerto. Y había muerto de repente, y al morir de repente había cosas que él no pudo organizar en lo que es lo financiero, y habían quedado deudas, y esas deudas habían provocado que el acreedor amenazara a esta viuda, no solo ahora del sufrimiento de que perdió el esposo, el sufrimiento de que el suplidor del hogar había partido, el que el hombre había hecho lo bueno junto a ella y eran gente temerosa de Jehová. Ese sufrimiento de ver la partida de un ser amado ahora se combinaba con un acreedor que llegaba a llevarse a sus 2 hijos por esclavos. Amén. En ese momento tenía ella como madre y viuda y cabeza de hogar una gran dificultad, un problema que no tenía una salida fácil. Había que pagar deudas y no había con qué. Había un acreedor dispuesto hasta llevarse a los hijos como esclavos. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que esta mujer fue a donde Eliseo. Fíjense que Eliseo no fue a ella fue a donde Eliseo. Amén. Y es algo importante que en los momentos de prueba no nos quedemos de brazos cruzados a ver qué hace Dios. En este momento ella está pasando una situación muy difícil, pero la mente, en vez de quedarse solo en el problema, busca solución, y la solución fue ir a buscar consejo, ayuda. ¿Y en quién lo busca? En quien era, pudiéramos decir, el que estaba cubriendo a Eliseo, cubriendo a su esposo como profeta en ese momento. Amén. No cabría la palabra jefe, pero sí el que le daba la cobertura, el que estaba apoyando, cubriendo, ayudando a este hombre en ese momento. Y dice el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Es decir, yo no tengo dinero. Si era, tenía Eliseo menos, porque eran hombres dedicados a servir a Dios. Declárame qué tienes en casa. Es decir, ¿qué tienes tú, mujer? La del problema, la de la situación, la de la crisis, a la que se le van a llevar los hijos. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna de estas cosas tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Fíjese que era lo que ella tenía, la mano y sus hijos, los que iban a ser vendidos o llevados como esclavos al otro día, la vasija que tenía en la casa y la casa, todo estaba ahí. ¿Usted entiende eso? Todo estaba ahí. Y aún su marido era temeroso de Jehová, por lo tanto, en esa casa estaba Dios. Amén. 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 ¿Qué hace Eliseo? No resuelve el problema con dinero, ni diciéndole: vamos al rey, vamos donde el general, vamos a hacer una recolecta, vamos a hacer una kermés, vamos a hacer... No, él no le dijo eso. Le dijo: ¿qué tienes en la casa? Y ella tenía una vasija de aceite. Y esa vasija de aceite, que parecía inservible y que parecía algo que no iba a resolver sus problemas, Dios lo usó para resolver sus problemas. Amén. Usó la propia materia prima de ella y la mano de obra de ella en la casa de ella, a través de ella. La obra final la haría el Espíritu Santo, y el don
profético que se activó por medio a Eliseo. Habían dos cosas externas: la gracia de Dios, ir donde el profeta, que fue activada, y el don profético de decir qué hacer, cómo hacerlo. Le dice incluso cómo seguir viviendo. Dice acá en el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba aceite. Recuerde que él también le dice en el versículo 4 que buscara vasijas prestadas en el versículo 3 y que no fueran pocas. Hay un ingrediente también que no mencioné y son las vasijas prestadas. Pero las vasijas prestadas también estaban ahí porque vienen de la casa de los vecinos. Es decir, todo estaba cerca. A veces usted siente que todo está lejos y difícil, y todo está cerca. Y cómo hacer todo está ahí a la mano. Solo hace falta el favor y la gracia de Dios. Y el domingo, en el culto de San Cristóbal, predicábamos acerca del favor de Dios, buscar el favor de Dios. Era uno de los temas que se tocaron. Y dice el versículo 6: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite no se detuvo hasta que no estuvieron llenas vasijas. Usted conoce la historia, pero en este día estamos hablando de que Dios es el que libra. Él no solo salva nuestra alma, Él no solo nos da salvación y liberación por medio de su gracia para ir a su presencia al partir de esta tierra. Él también es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio, y es el que nos libra cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, cuando pasamos por diversas pruebas. Él da historia. Mucho. Hay puntos que tenemos que resaltar en este día con este tema de que Dios es el que libra. El aceite estaba en la casa. Los hijos que eran la mano de obra estaban en la casa. El profeta al que le pidieron el consejo era el profeta que cubría a su esposo, por lo tanto era alguien conocido de la casa. No era ajeno a ellos ni a esa familia. Era alguien cercano, no lejano. Hay personas que creen que tienen que emigrar y hacer un viaje hasta otro país para encontrar una palabra de Dios. Todo estaba ahí y todo estaba cerca. ¿Lo entiende? La solución no vino de lejos. La solución vino de Dios usando cosas que estaban cerca. Y aún Dios estaba cercano. El profeta, si usted lo ve, cuando ella habla con él no le dice: voy a ayunar, voy a subir al monte, voy a ofrecer un sacrificio, vamos a esperar 7 días de oración, 4 días de ayuno, 20 días de silicio. Él no le dijo eso. Él le dijo: ¿qué tú tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Ya ella la tenía, dígale, ya la tenía. Ya ella tenía esa vasija, ya estaba ahí. Pero para ella era inservible. Muchas veces hay cosas importantes y valiosas que Dios nos ha dado, pero en nuestras manos parecen inservibles, pero en las manos de Dios serán útiles y darán fruto. Amén. Algo importante es que sus hijos todavía estaban ahí, y la amenaza era sobre esa casa de que los hijos serían llevados como esclavos para que le trabajaran a otros, diga, trabajar a otros. Sin embargo, Dios los quería para trabajar en la casa. Trabajaron en la casa, vieron fruto en la casa. Eso es algo importante, porque hoy en día pasa en las casas, en las familias, en los ministerios, pasa en las iglesias, pasa en los países. Los mejores cerebros de los países se van para otro país, porque esos cerebros que han sido preparados y formados, me refiero a personas que han sido equipados para desarrollar plantas atómicas, para desarrollar inventos, software, al final terminan sirviéndole a otro. Si usted va a un hospital en Estados Unidos, va a encontrar que los mejores cirujanos todos son extranjeros. Si usted va a las fábricas, va a encontrar que los que la dirigen todos son extranjeros. De hecho, la mayoría de las plantas que fabrican carros, aviones, electrodomésticos, están en otros países. La historia es que es la zona franca. Buen cerebro a poco precio.
Muchas veces se llevan esos cerebros y otras veces llevan la fábrica donde están los cerebros, pero no le pagan. ¿Qué sucede? Muchas veces el talento está en casa. La gracia de Dios está en casa. El que va a activar la palabra profética está en casa. Todo está en casa. Todo está cerca, todo está próximo, pero estamos nosotros como ciegos espirituales que no entendemos que todo está cerca. A veces somos tercos, a veces somos necios y terminamos buscando el consejo, buscando la ayuda en los lugares equivocados. Muchas veces oyendo a las personas equivocadas y muchas veces siguiendo los consejos equivocados que nos llevan a nuevos problemas. Y en vez de usted salir del problema que tenía, ahora tiene 2 problemas. Y busca otro consejo y ahora tiene 5 problemas. Y busca otro consejo y ahora tiene 10 problemas. Cuando usted viene a ver, usted es un mar de problemas que lo ahoga. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un alto. Y buscar en Dios la salida que nosotros no hemos encontrado y que el hombre cada vez nos aleja más de ella. Amén. Dice este versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no, y ella dijo, no hay más vasijas, le dijo él. Entonces cesó el aceite. El aceite no se detuvo hasta que no estuvieron llenas las vasijas. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Diga orden. Hay un proceso en todo esto, y es que el creyente muchas veces tampoco sigue el orden. Ella siguió el orden al buscar el consejo de cómo salir, pero siguió el orden cuando vino el resultado y tenía el producto en la mano. Y le dijo, ¿qué hago ahora? Ella se acerca, ella vuelve donde el varón de Dios antes que donde el acreedor. Ella va donde el varón de Dios. Hay gente que va donde el acreedor y no va donde el varón de Dios. Y al no ir donde el varón de Dios, sino donde el acreedor, el consejo que va a recibir es de acreedor. ¿Y el acreedor qué quiere? Dinero. Vino y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Diga, ahí va a quedar. El Señor en la Biblia en diferentes porciones nos hace entender que cuando Él hace algo, da y sobreabunda. Dará y sobrará. Le dijo acerca de los panes que regaló el hombre de Baal para Isa. Igualmente los panes, las multiplicaciones de los 5,000 y de los 4,000, sobrado alimentos, siempre en los 2 casos sobró. Siempre sobró. Cuando las barcas fueron llenas de peces, se hundían de tantos peces. El Señor da y sobreabunda, pero tenemos que seguir el orden. Y seguir el orden muchas veces va a costar, porque hay que seguir consejos. Y esos consejos van contra la carne porque vienen del Espíritu. El consejo espiritual contiende a la carne y la carne se siente contendida porque el consejo agrada al Espíritu, pero molesta a lo carnal que pueda haber en cualquier situación. ¿Entendió? Este primer ejemplo nos muestra cómo Dios libra con lo que tenemos en casa, con lo que tenemos a mano, con lo que tenemos cerca. El profeta no estaba en su casa, pero estaba cerca. Las vasijas no estaban en su casa, pero estaban cerca. ¿Está entendiendo? ¿Qué tenía en casa? Un poco de aceite en una vasija de aceite, que aquí sería un galón de aceite. Dice una vasija de aceite. Es bueno que usted preste atención, no se imagine una anforita así chiquitita como la de la viuda de Sarepta que era para preparar un pan. No, aquí te habla de que había una vasija de aceite y una vasija de aceite era un cántaro de cierto tamaño como un galón de aceite más o menos. Y ese galón de aceite fue el que comenzó a verter, porque no era una tortita de pan que se iba a hacer, se iban a llenar tinajas y tinajas y tinajas y tinajas de aceite. ¿Entendió? Pero en sus manos para ella era una sola vasija de aceite. En las manos de Dios eran tinajas y tinajas que equivaldrían ahora a estos botellones de 5 galones que usamos para el agua. Amén. Llenos de aceite. Entonces todo estaba cerca, todo estaba en la casa o muy cerca. ¿Entendió este primer ejemplo? Dios nos va a librar por lo que tenemos en la mano. Dios nos va a librar con lo que tenemos cerca, que es de Él. Diga que es de Él. ¿Por
porque él libró con la palabra del profeta en el orden de Dios. Era el profeta que cubría esa casa, porque era el profeta con el cual trabajaba su marido. ¿Usted entendió eso? No fue un profeta hallado, como dicen aquí en Dominicana, que se montó en un carro público, en un camello, en una carreta, y iba uno hablando y dice: "Ay, ¿usted es profeta?" Y sí, mira, que te dice el Señor. Y ahí está el problema. Dios es un Dios de orden. Y ese orden actúa y obra en todas las cosas. Hay personas que usted ve que le creen a Dios. Ayer me decía una persona que está enferma: "Sí, pastor, ore mucho por mí, porque mire, yo estaba muy mal y seguí su consejo, iba a seguir su consejo ayer de ir al médico, pero primero fui a tal sitio y me ensalmé, y después me hicieron 2 botellas y me siento un poquito mejor." Dije yo: "Varón, pero usted no es cristiano. ¿Cómo que usted va donde ensalman y se bebe botella? ¿Qué es lo que usted me pide que ore si usted está haciendo algo totalmente contrario?" Amén. Mi consejo fue: vaya al médico y vamos a orar. Ninguno de los dos siguió el consejo de un tercero que le dijo: allí ensalman. Bueno, hoy fue al médico y el médico le dijo: usted está peor. Después de su baño, su ensalmo y su botella. ¿Por qué? Porque a veces queremos ir por encima de Dios y hacer lo que nos place. Y Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. El siguiente ejemplo que vamos a ver está ahí mismo cerquita también. Leímos ahora el de la viuda y el aceite. Hay muchos ejemplos que pudiéramos ver. Ahí mismo cerquita en el capítulo 5 está Eliseo y Naamán. ¿Naamán de qué fue librado? De la lepra, una enfermedad. En el caso de esta mujer fue librado del acreedor. Fue librado, sus hijos fueron librados de la esclavitud. En el caso de Eliseo y Naamán, Naamán fue librado de la lepra. Amén. Pero no vamos a ver la historia de Naamán, ya la hemos compartido y en este día no es la historia que vamos a ver. Vamos a ver otra historia, pero no completa, una porción. En el caso de la tsunamita, que está ahí mismo también en el libro de Segunda de Reyes, usted lo puede ver ahí. Ahí mismo hay varios pasajes en esta donde hace milagros Eliseo, en el mismo capítulo 4, versículo 8, Segunda de Reyes. Amén. ¿De qué libra el Señor a esta mujer? La libra de la esterilidad, y en el capítulo 8 la libra de la pobreza. Esta mujer fue librada 2 veces. Le dio hijos y le devolvió sus recursos. Amén. Amén. Y este caso, al igual que el caso de la viuda y el aceite, al igual que el caso de Naamán, implican al profeta Eliseo. En el caso de estas 3 personas, había una persona usada por Dios para llevar liberación sobre ellos. En este tiempo de la gracia, el Señor usa a Jesucristo, al Espíritu Santo, pero también usa a la iglesia. ¿Usted entiende eso? Y en la iglesia fluyen y se mueven los dones para traer también ayuda por medio del Espíritu Santo, siendo siempre la gloria de Dios. Amén. Cuando leemos acerca de la tsunamita, que está en el capítulo 14, podemos leer cómo el Señor bendijo a esta mujer. Dice el versículo 14, Segunda de Reyes 4:14, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Amén. Ella había hecho de misericordia con el profeta y su siervo, y la misericordia primero fue darle comida cuando pasaba y luego comida y alojamiento. Fíjese que el que tiene misericordia recibirá misericordia. Pero la misericordia hay que hacerla a las personas correctas. Usted dirá: y tenemos que tener misericordia con todo prójimo, todo samaritano. La Biblia dice primero la familia de la fe. Y la Biblia también nos habla como en Malaquías 1 el mismo Señor se queja a los sacerdotes que le dicen: ustedes me ofrecen, siendo los sacerdotes, siendo los que dirigen la adoración, ustedes me ofrecen lo tuerto, lo dañado, lo cojo, lo que no sirve.
Si usted es una persona que tiene muchos años en la fe o tiene años en el buscar de Dios, usted debe ser un entendido en que a Dios se le da lo mejor. Amén. Y cuando me refiero a darle lo mejor, me refiero desde que usted se levanta. Antes de usted, su primera oración, su primer gesticular, hablar, respirar, sea para usted ver un noticiario, abrir un periódico, colar café, que lo primero que usted haga sea decirle: Señor, gracias porque hoy estoy vivo. Dele lo mejor de cada día. Y usted dirá: bueno, pero es que esa hora yo no me he bañado, no me he despertado bien. Por eso es lo mejor, porque usted se va a tener que esforzar. Porque usted va a tener que sacar, mire, de abajo, como dicen aquí en Dominicana. Pero no comete el error de ser también de los que le dicen al Señor: bueno, Padre, yo voy a ayudar en este proyecto de la iglesia, de las dorcas, de repartir compras, pero yo primero voy a pagar la luz, el teléfono, el carro, la casa, el préstamo, al final, la dorca no da ni para dar una caja de palillos, que ya no se usa. ¿Por qué? Porque usted ya no hay. Hay otros que quieren hacer cosas para Dios cuando ya todo se fue, todo se acabó y todo se lo llevó otro. Entonces, ahora es que usted entiende. Pero sucede que cuando Dios le vuelve a dar, de nuevo vuelve a ocuparse de todo menos de Dios. Hay personas que nos dicen: mire, pastor, cuando Dios me libre de esta prueba y yo vuelva a estar donde yo debo estar, cuando Dios me levante y cumpla lo que Él ha dicho, yo me voy a ocupar de la casa de Dios. Lo levantan y no se acuerdan de eso, hermano. Lo levantan y no se acuerdan. Lo levantan y algunos hacen la obra del obediente. Cumple con lo que tienen que cumplir. ¿Y con qué tienen que cumplir? Hacen una ofrenda, vienen los domingos al culto, pero no hacen algo adicional. Y algo adicional es quizás lo que usted está haciendo hoy. Un día lluvioso, martes, usted está aquí en el templo, usted está yendo la milla extra, usted está haciendo un poquito más, usted se está esforzando más, y eso Dios lo ve y es bueno, y que Dios le bendiga por eso. Algunos no lo entenderán así, yo sí lo entiendo así, y lo he entendido tanto por leer la Biblia, por estudiarla, como por los años de pruebas, procesos y situaciones que he visto en la vida de muchos y en la mía. El ser humano pierde la memoria desde que le va bien. El ser humano pierde la memoria tan pronto comienza a verse tranquilo. Es como cuando le aflojan el lazo, que lo aprietan en el cuello. Desde que se lo aflojan se le olvida que tiene un lazo en el cuello y se vuelve a acordar cuando se lo vuelven a apretar. Algunos olvidan todo lo que vivieron. Tenga memoria espiritual y tenga memoria de gratitud hacia Dios. Esta tsunamita fue agradecida, pero usted dirá: ¿de qué? El profeta no hizo nada por ella. Ahí entra la gran bendición que esta mujer alcanzó. Alcanzó favor y misericordia más allá de lo normal. Esta mujer es el profeta el que dice, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Ella no pidió nada. En apariencia no necesitaba nada, aunque sí necesitaba. No andaba buscando nada, no pidió nada, no dijo que hizo nada de lo que hizo, ni el apartamento, ni la comida. Nada de lo que hizo, lo hizo porque había pedido algo, ni estaba buscando algo. Lo hizo porque entendió que el varón que pasaba por su casa era varón de Dios y ella quería servir a Dios al ayudarlo a él. Y al hacer eso ganó favor y gracia y misericordia. Y el mismo profeta es que dice: yo tengo que hacer algo en gratitud por esta mujer. Y en ese momento él es que pregunta: ¿qué le falta? ¿Qué no tiene? ¿Qué necesita? Qué importante cuando hay otros ocupados y preocupados por lo que a ti te falta y tú necesitas. Que ni siquiera eres tú que estás pidiendo, hay otros pidiendo por ti. En la Biblia no solo hay este ejemplo, tenemos el ejemplo de la misma Dorca, que tejía ropas para los necesitados, servía alimentos y daba comidas y frazadas, se llevaba bien con las demás mujeres. Eso está en el Nuevo Testamento. Y un buen día Dorcas murió. Y cuando murió, las mujeres hablaron con los ancianos y los ancianos mandaron a buscar a Pedro. Y le dice: ven rápido. ¿Qué sucedió? Había muerto alguien que ellos
entendían que merecía más tiempo de vida y que ellos la necesitaban. Qué hermoso cuando usted es necesitado. Por gloria de Dios y para gloria de Dios, porque a ella la necesitaban para que siguiera haciendo la obra de Dios. Para que siguiera ayudando en la obra de Dios. Para que siguiera sirviendo en la obra de Dios. Para que siguiera siendo amiga verdadera, servidora verdadera, sierva fiel verdadera. Y al ella morir, la iglesia entró en un proceso de clamar y mandaron a buscar a Pedro. Y cuando Pedro llegó, oró y la Dorca fue resucitada. Y siguió sirviendo, siguió tejiendo, siguió ayudando y siguió alabando a Dios. Qué tremendo cuando el que necesita no es el que pide. Y qué tremendo cuando usted cree que no necesita, pero sí necesita y otro lo ve y clama por usted. Eso es maravilloso. Y eso le sucedió a la tsunamita. Ella no pidió nada, pero el profeta se sentía comprometido con su causa, que ella necesita, que ella no tiene, que le falta. Y entonces el servidor de él, Jesse, es que le dice: no tiene hijos y su marido es viejo. En ese momento entonces se desata la palabra de que ella tendría un hijo y un hijo tuvo también. Dios hizo el primer milagro, el de suplir lo que ella no tenía. Dios nos libra de la escasez, pero la escasez no es solo dinero. Puede haber una escasez que es que usted necesita amor. Puede ser que usted esté viviendo un momento de soledad. Puede ser que usted esté viviendo la falta de la ayuda idónea, la falta de un hijo, la falta de un empleo, la falta de muchas cosas que el dinero ni paga, ni compra, ni suple. Y eso le suplieron a la tsunamita, un hijo. Pero ese hijo enferma y muere. Y entonces viene también la situación de que le suplen lo que el dinero no puede pagar. El hijo, luego de que el profeta es mandado a buscar y viene a la casa y ora por el hijo es resucitado. Gloria a Dios. Otro milagro de suplimiento, otro milagro creativo. Este es un milagro creativo. La resurrección de ese hijo fue un milagro creativo. Pero no termina ahí. Si vamos al capítulo 8, vamos a ver lo que es entonces un milagro de suplimiento económico. Dice, está titulado en Segunda de Reyes 8, los bienes de la tsunamita son devueltos. ¿Por qué? Porque viene hambre sobre la tierra y en un momento dado el profeta le dice: vete a tal lugar en lo que pasa la hambruna que viene. ¿Entiende eso? Él le evita el sufrimiento de estar en un lugar donde no hay agua, no hay comida, lo que hay es crisis, ladrones. Donde hay crisis va a haber de todo. Y antes de que esa crisis comience, estando ella en abundancia, el profeta le dice a ella: recoge lo que puedas, organízate y vete a aquella otra ciudad. Y ella se va como rica, como mujer bendecida, con su caravana cargada de cosas a otra ciudad. Allá vive y se queda mientras dura la hambruna y la sequía y la pobreza donde ella vivía. Sus tierras las toman otras personas, pero ella está viviendo en paz en otro lugar. Cuando pasa ese tiempo, ella regresa. Y cuando regresa, entonces viene un milagro creativo de que el rey mismo escucha de Jesse la historia del profeta, del hijo, de la resurrección, y de cómo a ella se le dice que se vaya y ahora ella regresa. Cuando él está contándole esa historia al rey nuevo, en ese momento le dice: es ella, ahí está llegando la tsunamita. Y entonces el rey dice: devuélvanle su tierra y devuélvanle lo que su tierra hubiera producido si ella hubiera estado aquí cultivándola. Gloria a Dios. Por lo tanto, los años fuera, ella no perdió nada, más bien tuvo ganancias. Amén. Eso solo lo puede hacer uno y se llama Dios. Amén. Entonces hay momentos donde Dios libra y Él te libra de muchas cosas. Ella la libró de la falta de un hijo, la libró de tener que ser, porque no tiene nombre, una madre que pierde un hijo, eso no tiene nombre. No hay un nombre de cómo llamar. Al que se le muere el esposo es viudo, al que se le muere el esposo es viuda.
Pero ¿cómo se llamaba el que pierde un hijo? No tiene nombre. En el caso de ella fue librada de eso, de perder un hijo. Pero también fue librada de la pobreza porque lo había perdido todo, perdió su tierra y el Señor hace que se lo devuelva. Fue librada de la escasez, fue librada del tiempo de sequía, fue librada de los malos años. Los malos años no le pasaron por arriba, le pasaron a todo el que vivía ahí, pero a ella no, porque a ella la sacaron. A ella la sacaron antes de que eso sucediera. Eso pasa con José y María, y en los tiempos en que viene un proceso difícil y un ángel le dice a José: toma la mujer y el niño y vete de aquí, vete a Egipto, y se van. Y cuando ya regresan, ya ha pasado ese tiempo malo. Hay muchos momentos donde Dios te libra de maneras diferentes. El Señor libra y liberta. Y hay situaciones de las que muchas veces usted necesita ser libre y usted no tiene cómo salir de ellas. Es Dios que te suple. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, puede ser un proceso, puede ser falta de empleo. Sea cual sea la situación que estés viviendo, confía en Dios, espera en Él, clama a Él y sé sabio y sabia en las decisiones que toma, porque hallará salida en Dios ese proceso. Hay muchos procesos que pueden implicar personas que amamos, como los hijos, las parejas. Puede ser que usted tenga un hijo o hija que esté viviendo un proceso. Quizá usted no pueda hacer nada para que salga, pero Dios puede hacer todo para que salga. Y el proceso que ese hijo hoy vive, mañana será un testimonio para contar. Algunos quizás no lo entenderán tan fácilmente en el momento. Como la tsunamita quizás no entendió cuando el profeta le dijo: toma, recoja todo y váyase. Evítese los años de hambre, de escasez, de pobreza, váyase. Pero eso le evitó años de sufrimiento. Cuando regresa, recupera todo. Aún la ganancia que la tierra debió darle, se la pagan. Amén. Amén. Vamos a ver otro ejemplo y vamos avanzando. En el libro de los Salmos, el Salmo 22:5, amén, dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y se refiere a los antiguos, a los que vivieron antes que nosotros, a los que le creyeron antes que nosotros. El Salmo 34 dice algo parecido. Y qué hermoso que dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Una gran pregunta hoy es: ¿en quién confías? Una gran pregunta es: ¿a quién clamas? Hay ocasiones donde hay gente que va y le clama a quien le debe. En nuestro país hay un dicho que el que debe o paga o ruega. Hay gente que cuando usted les ruega se enseñorean sobre usted, se burlan de usted y al final le dice: yo quisiera ayudarte, pero yo no puedo y se ríen. Pero sí pueden y usted lo sabe. Incluso hay personas que se inventan jefes. Hay gente que dice: mira, es que yo estoy aquí, pero este dinero yo lo administro, pero yo no soy el dueño de esto. Hay gente que son los accionistas de este negocio. Y cuando usted busca el RNC, accionista único, el mismo Juan Pérez, dueño de todo, el mismo que te dice que él no puede. Al final es una mentira. Por eso clame a Dios. Confíe en Dios. El hombre miente, engaña, traiciona y se inventa cosas. Dios cumple, no falla y nunca llega tarde. ¿Entendió? Amén. Otros que fueron librados, vaya al libro de Daniel, donde hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. El mismo libro de Daniel comienza con un ejemplo de Daniel siendo librado junto a sus amigos de contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Versículo 8, capítulo 1 del libro de Daniel. Y dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay un momento cuando usted piensa que va a tener que fallarle a Dios, fallar a sus creencias,
Pero quiero acordarle de que donde hay una prueba, hay un proceso, hay una tentación, hay una situación, también Dios creará una salida. La salida de Dios no siempre se ve, pero está ahí. Y está ahí porque Él la va a crear. En el momento que usted la pida y que usted crea en que Él la crea. Muchos problemas que para el cristiano lo ve como problemas, no son problemas. Es que Dios te quiere abrir un camino en el medio del mar que te lleve a la tierra prometida. El Señor crea un problema, permite un problema para darte una salida gloriosa. Porque muchas veces una escasez es motivo de que seas levantado. Una crisis, una enfermedad. Alguien diría, ¿cómo una enfermedad me puede ayudar? Hay enfermedades que te libran de la muerte. Porque a través de un malestar vas al médico y te das cuenta que no es gripe, que no es un dolor estomacal, que usted tiene ahí una pelota que hay que sacársela de ahí. Si no viene el malestar, usted no hace nada. Muchos procesos evitan otros procesos. Un proceso pequeño te libra de uno grandote. Dios obra de maneras extrañas. ¿Qué hace Daniel? Él propuso en su corazón no contaminarse. Pero en ese momento dice, y puso Dios, versículo 9, a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjese cómo él decide no contaminarse e inmediatamente viene la salida. Es puesto en gracia. En el que estaba en ese momento dirigiéndolos y administrando todo lo que tenía que ver con ellos. Pero dice literalmente, y puso Dios. Aunque usted no lo entienda, hay una gracia que viene de Dios. Y el que te dice no, no, no y no. Cuando usted confía en Dios, entrega a Dios, Dios mueve ese corazón que solo dice no y esa boca a decir sí, 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 sí. Por eso creen el sí de Dios. Amén. Y dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, a Mananías y Misael y Azarías, te ruego haga la prueba, diga prueba. Él mismo lanza el reto, con tu siervo por 10 días. 10 días eran suficientes, comiendo legumbres y comiendo saludable, para que se notara la diferencia entre el que era obediente a Dios y no se contaminaba, y los que comían de la mesa del rey y sí se contaminaban. ¿Y qué dice la palabra? En el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los que se contaminaban. Entienda algo. Cuando usted es fiel y obediente a Dios, Dios va a salir en su defensa. Amén. Dios va a ser su ayuda. Amén. Pero hay personas que quieren que Dios sea su ayuda haciendo lo opuesto a lo que a Dios agrada. No se puede ser medio bueno ni medio malo. O usted es bueno o usted es malo. Amén. No se puede ser medio obediente a Dios. O le creo a Dios, obedezco a Dios o no lo hago. ¿Usted entiende eso? Y dice el 18, pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey lo consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Amén. Los hijos de Dios estamos llamados a sobresalir, no por ser más bocones, no por ser más arrogantes, no por ser más prepotentes, no por hacer más ruido. Estamos llamados a destacar por buenas obras, por buen proceder, por hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. Y entonces te alumbrará la luz de Cristo.
La bendición sacerdotal que daba Moisés y Aarón era: el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cómo Él resplandece sobre un rostro corrupto? No puede. Entonces a veces queremos engañar a Dios. ¿Usted quiere ver la ayuda de Dios? Sea fiel. Sea fiel y obediente en todo, hasta donde duele. ¿Y cuándo duele, pastor? Cuando usted va a sentir los azotes del mundo y la carne que no están de acuerdo con lo que usted hace. Va a ser un poco difícil al iniciar, pero luego el favor de Dios va a sobreponerse a todo lo que te hagan. Algo importante es entender que no estamos llamados a llevarnos bien con el mundo. El mundo nos va a contender. ¿Usted entiende eso? Pero el que el mundo nos contienda no quiere decir que el mundo tenga que ganar. Amén. Recuerde que sobre todo rey humano, todo jefe humano, todo gobierno humano, está el gobierno de los cielos. El cielo gobierna. Lo dice en el libro de Daniel. Amén. Ahí continúan, hay muchos ejemplos de cómo Dios libra, pero hay dos en ese libro de Daniel. El primero fue el que vimos. Luego viene otra ocasión también donde el rey tiene un sueño y Daniel lo interpreta por gracia de Dios y son librados de la muerte. Hay otro ejemplo que es cuando son rescatados los amigos de Daniel del fuego, que está en el capítulo 3. Y ahí en ese pasaje nos habla de que el rey hace una estatua, quiere que la adoren al sonar el sonido de la zompoña, de la flauta y todo eso, y ellos no lo hacen. Cuando no lo hacen, son denunciados, acusados, llevados delante del rey, y el rey mismo le pregunta si van o no a obedecer. Vaya ahí mismo en Daniel 3, estoy abreviando. En el versículo 14, habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, con D minúscula, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Fíjese que el rey les está preguntando porque ni él mismo lo cree, porque él los ha bendecido, le ha dado poder, lo ha puesto en posiciones de gobierno, de autoridad. Y él dice: ¿cómo va a ser que ustedes, a los que he beneficiado y bendecido tanto, son los que entonces no van a adorar a mi Dios? Decía Nabucodonosor. Él mismo no lo creía y quería oírlo de la boca de ellos. Le estaba dando también una oportunidad. Porque hay gente que te va a decir: eso pasa rapidito, eso no es nada. Tú vas ahí, te hace esto, hace aquello. Mire, hay gente que si es necesario políticamente ir a un santo y prenderle 3 velas y ponerle la mano a la Virgen y todo, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque para ellos está primero complacer al hombre que obedecer a Dios y lo que le dice su espíritu. Y eso estaba haciendo Nabucodonosor. Le estaba como político, como rey, dando la oportunidad. Ustedes son mis gobernadores, ustedes son gente de importancia. ¿Cómo es que ustedes no van a hacer lo mismo que yo mandé a hacer? Le dio una oportunidad, pero una oportunidad envenenada. Porque es una oportunidad que implicaba traicionar su fe a su Dios, que era realmente quien lo había puesto ahí, no Nabucodonosor. Porque las pruebas que ellos habían pasado para llegar ahí, era Dios y su favor que lo habían librado. Amén. Deje de creer que el hombre es que te ha levantado, que te ha ayudado Dios. Amén. Muchas veces la gente cree que no me ayudó tal persona, yo le agradezco a tal maestra. He visto a veces donde hay premiaciones que la gente comienza a decir: yo le agradezco a la maestra, al profesor, a la universidad, a la academia. Le agradecen a todo el mundo. Pues he oído muy pocas personas que le agradecen a Dios, o que le dan las gracias a sus hermanos de la iglesia que han orado con él durante 4 años por esa carrera, que oraron por él o por ella, por ese puesto. Casi nadie. De hecho, es muy raro. Amén. Estamos como en 3 o 4 tesis a veces que no han puesto, pero normalmente la gente le da la gloria hasta la tía Tatica que vive fuera del país, o que un día le mandó unos tenis y con eso él iba a la universidad. Sepa ser agradecido a quien mueve los engranajes celestiales, que es Dios y su obra. Amén.
La tsunamita fue bendecida porque el profeta oró. Si el profeta no ora, ella se queda sola con el esposo mayor, sin hijo, y cuando viene la hambruna lo pierde todo y se queda sin nada. El viejo se le muere y se queda sola y sin cuarto y sin hijo. El profeta ora, le dan el hijo enfermo y muere, se lo revive. Viene hambruna y le dice: vete, llévate todo lo que tú puedas, llévatelo. Y vuelve cuando pase el hambre. Cuando pase el hambre vuelve. Y Dios mueve el cielo y la tierra y de nuevo le devuelve su tierra y lo que la tierra debió producir. El favor de Dios. Dios es libre. Y dice el 15: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, esto es Nabucodonosor hablándole a Sadrach, Mesach y Abednego, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Quién es el que libra? Ese es el tema de hoy. Dios es el que libra. Y eso mismo le dice este rey: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En signo de interrogación. Nabucodonosor le dice: ¿quién lo va a poder librar a ustedes de mí? Mire, habrá alguien amenazándole a usted diciendo: ¿quién te va a librar de mí? Hoy Dios. Usted está vivo porque Dios quiere. Y yo también. Y si Dios quiere, puedo amanecer muerto mañana yo o usted. ¿Es así? Ahora, yo estoy dispuesto a irme. ¿Y usted? Yo sé para dónde voy. ¿Y usted sabe para dónde va? Quizá usted le tiene un palco en el infierno preparado. Le compraron ahí la serie entera de todos los juegos. Y dice el 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Oiga cómo le responden al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Él le está diciendo: nuestro Dios, porque esa fue la pregunta del rey: ¿quién los librará? ¿Puede ese Dios librarlo a usted? Y ellos le responden: sí, Él puede. ¿Usted se acuerda de un corito, un himno que decía: yo sé que Él puede, yo sé que Él puede? La gente como que no han oído nada. Yo sé que Cristo puede, yo sé que Él puede. Aleluya. Dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios nos puede librar si Él quiere, pero si no nos libra, como quiera no vamos a adorar tu estatua. Más importante es para nosotros mantenernos fieles y firmes a Dios que lo que tú nos puedas hacer. Deje de temer a los que matan el cuerpo, a los que pueden dañar los bienes, a los que pueden dañar tu nombre. Hay gente que le tiene un miedo a que le ensucien el nombre. Es que yo no voy a estar en el Cicla, es que voy a salir en esto, es que me van a hacer, es que van a decir, es que el pueblo va a hablar, es que la ciudad va a hablar. Mire, preocúpese de lo que digan de usted en el cielo, porque eso es lo que vale. Mandela duró 28 años preso y decían que era un delincuente, y de ahí salió a ser presidente de su nación y presidente de la Liga de Naciones de África. Por lo tanto, él era el presidente de toda la liga que gobernaba África. Era las Naciones Unidas de África, que es uno de los continentes más grandes del mundo después de Asia, y Mandela fue presidente del país y de la Liga de Naciones Africanas. ¿Y de dónde salió? De la cárcel. Amén. Amén. ¿Quién hace todo? Dios. ¿Y nuestro Cristo cómo nos libertó? Venciendo la muerte. Venciendo la cruz. La muerte que le daban a los delincuentes. Muerte de cruz. Esa fue la muerte que Él venció. Amén. Y dice la palabra que bajó a los infiernos y puso a todo el mundo en su sitio allá abajo. Y volvió a ascender a donde su Padre. Aleluya. Y dice la palabra que hasta los sepulcros se abrieron.
Y algunos santos que habían muerto salieron y predicaron. Como lo que él formó, los 12 y los 70 salieron huyendo. Entonces sacaron a los santos que habían muerto de los sepulcros y salieron y le predicaron a todo el mundo los muertos. Porque si usted y yo no callamos, van a hablar la piedra. Amén. Por eso Sadrach, Mesach y Abed-Nego le dicen, versículo 17, aquí nuestro Dios a quien servimos. Usted está sirviendo a Dios. En el momento de prueba, entonces usted no puede dejar de servir. Hay gente que en el momento de prueba, agarra la Biblia y la guarda. Guarda todos los separadores de Biblia, todo lo que se le ha dado en la iglesia, que tienen cita bíblica, y lo esconde, lo guarda, lo regalan. Y entonces se dedican a otra vez para el mundo voy. Y entonces hay gente que cree como que el romper con una institución que sirve a Dios es romper con todo el pasado, todo lo que pasó. Usted tiene que entender que cuando usted le dice a Dios algo, usted se lo dijo y Él le recibió la palabra. Usted no puede romper, eso no se rompe con regalar un poloché. Hay gente que regala los polochés de la iglesia y cree que con regalar los polochés de la iglesia entonces ya se libró de la palabra que dio. No, allá arriba te la tiene anotada y te están esperando. A ver cuándo usted vuelve el sí como el hijo pródigo. Amén. Y dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses con D minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Hasta ahí él le habló decentemente. Hasta ahí él le habló pausadamente. Sadrach, Abed-Nego, de verdad ustedes. Pero ahora él se mostró como lo que él era, un demonio. Porque a veces usted está trabajando con un demonio, usted le está ayudando, usted le lleva a un trabajo, usted está compartiendo con esa persona y usted cree que es gente, es un animal, es un demonio. El Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Y usted no ha visto la verdadera cara de esa persona. Dice que se le desmudó la cara. Se transformó. Usted ha visto gente que se transforma en unos minutos, que el color le cambia como el increíble Hulk. Hay gente que son hasta morenos y lo ponen rojo. Entonces, ¿cómo un moreno se puede poner rojo? Yo lo he visto. Y los ojos los tienen chiquitos y se le salen como dos huevos para afuera. Mire, es el demonio. Y mandó a hombres muy vigorosos, versículo 20, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Mandó a buscar los fortachones. Mandó a buscar todos los fuertes. Le dijo, mira, aquel al que le dicen las rocas que venga. Aquel que le dice ya veneno que venga, a todos los fuertes lo llaman. Venga, a estos son los que lo van a amarrar y lo van a atar bien. Y dice el 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, su vestido y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Lo amarraron con todo y vestimenta. Usted sabe que la vestimenta arde para que se queme más rápido. Pero ellos no saben que al hacer eso sería un testimonio mayor. Porque a los hijos de Dios todo no obra para bien. Para quemarlo, no lo avergonzaron y le quitaron la ropa. Ellos pensaron, mira, ahí va la mecha para que se prenda. Sin embargo, era para que salieran caminando, miren, campante y sonante como hijos de Dios. Sueltos, libres y bien vestidos y sanos. Porque eran hombres de autoridad. Así andaban vestidos y así salieron de ese horno. Aleluya. Y dice el 23, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Quién se espantó? Mire, hay un espanto que el Señor va a mandar hasta sobre tus enemigos, que no van a poder pegar un ojo hasta que te suelten y te dejen quieto. Amén. Mire, hay gente que le ve el sueño y después te lo ve que andan desgreñado y despeinado. ¿Qué es lo que te pasa? Te veo descolorido, que no estoy durmiendo. Hay alguien que usted tiene que soltar, que si no lo suelta, mientras usted lo tenga en la boca y en la lengua ese nombre, y mire, no va a dormir, no va a tener paz ni va a tener salud. Pues yo, y no es que se lo deseamos, es que el que se coge con los hijos de Dios, al final con Dios peleará. Amén. Amén. Y
Y dice el 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ay, santo. Mire, hay gente que le hace la guerra a usted y ellos creen que... Mire, cuando la iglesia en San Cristóbal inició, nos sentaban con unos musicones y unos carros y llenaban el frente de la iglesia. Se acababa el culto y llegaba un grupo de caballeros y damas, para llamarlo de alguna manera, y llenaban eso de cerveza, de carro, de cosas. Y tuvimos que comenzar a orar. Yo no sé qué pasó con ninguna de esas personas. Lo que yo sé es que ya no se paran ahí. Ya no se paran ahí. Pero hay muchos casos de muchas cosas que suceden y la gente a veces no se da cuenta, y es Dios que interviene para que muchas situaciones hayan salida por donde usted menos imagina que la va a encontrar. A veces hay uno que es el cabecilla, dice, el cabecilla este es el que ama el bochinche. El Señor nada más tiene que coger el dedo meñique y hacerle así como una hormiga. ¿Te has visto un insecto que truenan cuando le hacen así? Que explotan. Ay, santo. Mire, ay. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervo del Dios Altísimo. Es el que se le mudó la cara. Ahora la cara ya, la quijada le volvió a donde era otra vez. Le volvió el color, se calmó. Ahora estaba blanco de miedo. Entendió que se había metido con el Dios verdadero. Porque hay gente que no entiende con quién se mete. Hay gente que cree que con usted que pelea. Yo no soy nadie, usted tampoco, pero Dios es grande. Y cuando a uno de sus pequeñitos le caen a cocorrones y a cocotazos, mire, el pequeñito no va a hacer nada más que quizás llorar. Pero cuando llega el poderoso gigante, el varón de batalla, el fuerte, y él es que se levanta como altísimo y soberano y rey de reyes, y él es que dice, ¿quién es que me está golpeando a mi hija y a mi hijo? ¿Quién es que ha osado tocar a los que amo? Ay, Señor, gloria al que vive. Mire, ya Cristo no va a volver a que lo crucifiquen. Es una vez. Hay cosas que vivimos que es una vez. Para gloria de Dios. Pero hay gente que cree que cuando usted ha pasado ciertas cosas le pasará y le pasará y le pasará. Mire, lo que fue para formación ya pasó. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo nuevo que Dios va a hacer y lo nuevo que Dios estará haciendo en su vida no es como fue. Lo que es no es como fue, y lo que será no es como fue. Y puede ser que usted le ganó a muchos hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Pero con los hijos de Dios no se pelea igual. Porque con los hijos de Dios usted al final no pelea, usted se enfrenta a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los ángeles de Jehová. Lo que él mira está tronando ahí. Está diciendo así es. Ay, santo. Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Aleluya. Mire, dígame la hora que yo me corro aquí arriba. Y dice, entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervo del Dios, con D mayúscula, Altísimo, con A mayúscula, salid y venid. Lo está llamando por la puerta. Vengan, muchachos, vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de medio del fuego. ¿De dónde salieron? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Diga, no tuvieron poder alguno. El fuego, que era lo que ellos querían usar para destruirlos, no tuvo poder alguno contra ellos. Por eso en Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Amén. Amén. Y dice ahí mismo, en el 27, que
todos los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, se juntaron para ver cómo no había tenido poder alguno sobre su cuerpo el fuego. Ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró, diga, y libró a sus siervos que confiaron en él. El tema de hoy, te lo vuelvo a repetir, es que Dios es el que libra. Él es el que libra. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. ¿Y quién está diciendo eso? El que hizo el edicto, el que hizo la estatua y el que quería que la adoraran. ¿Y qué le está diciendo? Que él se equivocó. Y que Dios bendiga a estos jóvenes, y Dios bendiga al Dios de ellos, que los libró. Por lo tanto, decreto, ahora oiga el nuevo decreto, porque así es la carne en el mundo. El mundo no entiende hablando, el mundo entiende por fuerza. Una fuerza mayor, que es la de Dios, es la que calla, somete, sujeta toda hueste, todo principado y toda potestad. Es Dios que lo sujeta, en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Oiga el nuevo decreto, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Diga, así es. No hay Dios que pueda librar como tu Dios. Y tu Dios y mi Dios es Jehová. Y Él se ha manifestado en este tiempo de la gracia a nosotros por medio de Jesucristo. Amén. En Él hemos creído, en Él hemos confiado y en Él esperamos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Lo que debió ser un tiempo de morir y de ser destruido se convirtió en una prueba que los levantó. El enemigo trama, planifica para destruirte, y lo que hace cuando lo ejecuta, al final Dios lo usa para levantarte. Amén. Gracias. ¿Usted entendió eso? Nuestro Dios es grande, es poderoso, Dios temible, Dios fuerte, y Él todo lo puede. Ahí mismo en Daniel, solo te lo voy a citar, no lo voy a leer, está el foso de los leones, donde es echado Daniel. ¿Por qué? Por violar también un edicto carnal que prohíbe adorar y orar a otro Dios que no fuera el rey. ¿Y qué hace Daniel? Abre la ventana, se para en ella como todos los días, que lo hacía 3 veces al día, y ora donde todo el mundo lo vea, a Jehová, hacia Jerusalén. Amén. Su costumbre de orar a Jehová, él no la deja, aunque había un edicto que lo prohibía. Mire, cristianos, prepárese para cuando vengan las prohibiciones que van en contra de nuestra fe. Prepárese. Amén. ¿Y qué sucede? Bueno, pues como él violó la ley, la condena era echarlo al foso de los leones. Y lo echaron al foso de los leones. El rey se dio cuenta que lo habían engañado. Él amaba a Daniel, era su amigo, pero ya él había hecho un edicto. Fíjese que todo este proceso siempre hay edictos, leyes, sátrapas y personas de por medio buscando el mal de los que Dios ama. ¿Usted entiende eso? Y dice en el versículo 19, el rey pues se levantó, del capítulo 6, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, con D mayúscula, y Dios tuyo, con D mayúscula, a quien tú continuamente sirves, diga testimonio. Mira, cuando hasta los que no creen en tu Dios testifican de que tú sí crees en Él y eres fiel a Él, la cosa es seria. Quiere decir que tu testimonio está funcionando. Amén. Le está dando la gloria a Dios. Y dice: ¿te ha podido librar de los leones? Es el rey que usa esa frase. ¿Te ha podido librar?
Hay gente que no cree que Dios te puede librar de la prueba que estás viviendo, del momento del proceso. Llega un momento donde algunas personas aseguran que tú no vas a salir de la situación en que estás. De esta no se levanta, de esta no sale, en esta se queda, en esta se hunde. Hay personas que entienden que ellos han trabajado y el mal ha trabajado y todo se ha movido para que te vaya mal. Pero ellos no saben que en el cielo todo ha trabajado, todo ha obrado y todo se ha movido para que te vaya bien, para que todo te obre para bien. Amén. Mire, le podría contar cientos de testimonios, pero vamos a dejar que la Biblia sea que testifique hoy. ¿Te ha podido librar de los leones tu Dios? Dice el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios, dice Daniel. Qué bueno que usted pueda hablar en primera persona y declarar: mi Dios. Porque mi Dios es Jehová, pero usted tiene que hacer lo suyo. Amén, Dios. Padre amado, precioso. Usted tiene que creérselo. Usted tiene que creer que el que tenga guerra contra usted la tendrá que pelear con Dios, porque usted es un siervo y sierva de Jehová. Usted que se lo tiene que creer. Que en el foso que te echaron te saca tú, Dios. Hay gente que está diciéndole a otro: mira, órale a tal cosa, órale a tal gente, ora por mí, ora por aquel. Mire, está bien que estén orando por usted, pero usted tiene que orar también. Amén. Y usted tiene que creer que su Dios, que es mi Dios, nos puede escuchar. Amén. A nosotros y a usted. Amén. 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 La iglesia tiene que orar unida, pero lo primero que necesitamos es que usted se una a la oración. Señor, ayuda a aquel hermano que él no cree en ti, que él no confía en ti, que él piensa que tú no existes. Ayúdalo. Qué bonito poder decir: Señor, ayuda a ese hermano que está clamando, orando y que en ti confía, en ti cree y en ti espera. Tiene como otra fuerza la oración, ¿verdad que sí? Amén. Mi Dios envió su ángel, versículo 22, capítulo 6 de Daniel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Qué le cerró? Para librar a Daniel hubo que cerrarle la boca a los leones. Le cerró la boca a los leones. ¿Cuáles leones te quieren comer? Y el Señor le dio la boca cerrada, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Por eso, antes de caer en manos de los jueces humanos, vaya donde el juez de los cielos y desnude su corazón y dígale: mira, yo de verdad, yo me equivoqué, yo fallé, pero perdóname y ayúdame. Y si Él te perdona, ¿quién aquí abajo te puede condenar? Pero usted tiene que ir donde Él. Y a Él no le meta cuento: es que fulano me engañó y fulana también, y yo lo que quería era ayudar a todas esas personas. Mira, ya te iba a hacer 3 iglesias y me iba bien. No le meta cuento a Dios. Amén. Aunque usted en su corazón tuviera esa intención, mejor vaya y dígale: Señor, yo me equivoqué. Acepte su error. Aunque nadie lo esté viendo, nada más la hormiga, la cucaracha, háblele a Dios que Él lo oye bien. Dígale: Señor, yo me equivoqué, fallé, perdóname. Te tuve en poco, porque antes de oírte a ti, oí mi carne. Te tuve en poco porque te puse por tercero. Primero era el dinero, después yo, después los bienes. Y era tú que iba al final de la lista, Señor. Mejor desnude su corazón delante de Dios. Haga una madrugada de ese ejercicio y pídale perdón. Y después dele gloria y dele gracias. Él perdona. Él perdona. Lo maravilloso de Dios es precisamente eso, que cuando usted va arrepentido, Él no lo va a rechazar. Ahora, el corazón orgulloso y mentiroso, Él lo rechaza. Cuando tú entiendas, vuelve. Mientras tanto, yo no quiero oír disparate. Amén. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló con él, porque había confiado en su Dios. El que confía en Dios será librado. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El último ejemplo de esta noche, acompáñame por favor al Nuevo Testamento, a Hechos 12. Y con esto concluimos para orar.
En Hechos 12, a partir del versículo 6, habla de que Pedro es librado de la cárcel. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Mire, y hay algo con este pasaje. No sé, desde que Dios me puso esto hace ya como 2 o 3 semanas, de allá para acá he escuchado, no sé, como 20 prédicas sobre esto mismo. Es decir, que hay algo en esto. Dios le está hablando y lo he escuchado en Argentina, lo escuché en Estados Unidos, lo escuché aquí, lo escuché en países lejanos. Digo yo, Dios le está hablando al mundo de alguna manera. Espero en Dios que escuchen. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Diga, libró sus manos. El tema de hoy es que Dios es el que libra. Al otro día a él lo iban a matar. Y el título de este pasaje es: Pedro es librado de la cárcel. Ahora, ¿de qué usted necesita que lo libre Dios? De sus adversarios, de una enfermedad, de una crisis, de un proceso, de muchas cosas. Dios es el que libra. Amén. Y este versículo nos aclara de que lo iban a sacar al otro día, pero Dios mandó esa misma noche a que lo sacaran. Si leemos del 12, vamos a leer desde más arriba para que usted entienda cómo estaba custodiado Pedro. Porque hay un día que usted está bien amarrado y bien custodiado. Dice el 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para custodiar a un hombre. ¿Usted entendió eso? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Diga, la iglesia oraba. Este es el tiempo de que la iglesia ore. Y que oremos los unos por los otros. Y no es que usted ore por alguien, es que oremos en plural, en general, por los hermanos. No es que usted se coja con un hermano por orar, porque entonces se vuelve un personalismo. Y ahí viene la llamadura, los amiguismos, las confusiones, la gloria robada de Dios. Esto no es que ore usted, es que oremos por todos los días. Usted ore por los hermanos de la iglesia sin mencionar nombres. Bendice a todos mis hermanos de la iglesia donde me congrego, Señor. Bendice a los que sirven, bendice a los que ayudan, bendice a los que visitan, bendice a los que se congregan, bendice a los que van a llegar y no han llegado. Y bendice a los que deberían estar y no están. Y trae. Amén. No le ponga nombre, Dios lo conoce. Amén. Pedro estaba bien custodiado por 16 soldados. Y cada uno tenían que custodiarlo. Y esa era la orden de los 16. Si Pedro escapaba, cada uno de esos 16 era responsable a eso. Y dice el 6: y cuando Herodes le iba a sacar, es decir, la noche antes del día que lo iban a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Fíjese que Pedro al otro día lo iban a matar y él estaba durmiendo. Estaba confiado en Dios. Estaba tranquilo con Dios. Porque quizás lo que no entiendan los del mundo es que en el medio de una crisis, de una tormenta, de un proceso, los que estamos confiados y reposados en Dios, vamos a estar tranquilos. Vamos a tener paz. Usted sabe que usted está ansioso porque no se ha acabado de reposar en Dios. Usted sabe que usted tiene pánico y miedo en su corazón cuando el teléfono suena, usted le da teriquito, porque usted no se ha acabado de entregar al Señor. Dice la palabra que el Señor hará que llegue un momento, hermano, donde usted no le temerá ni a malas noticias, ni al rumor nocturno, ni a las saetas que vuelen de día ni de noche.
Esos flechazos que tiran los enemigos, mire, para darle al blanco. Pero en el nombre de Jesús no van a poder ser blancos en usted. Volarán por arriba de su cabeza y no le van a dar. Amén. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Fíjense que lo tenían ahí amarradito, encadenado. Lo encadenaron a un soldado de este lado y otro soldado de otro lado. Eran 16. Y por si acaso lo encadenaron de un lado a uno y de un lado a otro soldado. Para que hasta para ir al baño tenía que ir con alguien. Amén. Y dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Diga, una luz. Mire, la luz de Dios, la luz de Cristo, cuando entra a un lugar, su Espíritu Santo, su ángel. El ángel no le importó la puerta, la reja, la verja, los 16 guardas, la cadena. El ángel no le importó nada de eso. Porque nuestro Dios tiene poder. Hay gente que comienza, pastor, ¿y cómo es que Dios me va a ayudar? Porque yo tengo este problema y aquel y el otro y aquello y lo otro. Y esto es el comienzo de los problemas. Mire, cada problema que usted tiene, Dios lo sabe. Amén. Gracias, Jesús. Y Él sabe cómo resolverlo. Amén. Usted no tiene cómo resolverlo, Él sí. Amén. No trate de resolverlo usted porque usted no va a poder. Porque usted arregla uno y se desarreglan 10. Amén. Y dice el 9, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pero primero le había dicho, levántate pronto. ¿Cómo se tenía que levantar? Pronto. Y dice que cuando él se levantó pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Nadie abrió las cadenas, simplemente él se levantó. Ahí quedó el guarda de este lado durmiendo, aquí quedó el otro lado de este lado durmiendo, encadenado. Pero en las manos de Pedro las cadenas se soltaron. Al que Cristo libertare será verdaderamente libre. Si Cristo es que te liberta, nadie te va a poder retener atado. Amén. Amén. Y dice el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hay un momento donde lo que Dios ha dicho, está haciendo, es tan maravilloso que usted ni lo cree. Todo pasa tan rápido que usted no lo entiende. Cuando usted saca cuenta, usted dice, pero este es el año del coronavirus, sí, pero en este año Dios hizo esto. Y usted dice, oh, ¿cómo fue tantas cosas? Porque quizás usted está esperando liberación y ya Dios te ha liberado de muchísimas cosas. Faltan y Él lo va a hacer, pero ya Él te liberó de muchas cosas. Ya Él cumplió muchos milagros. Ya Él ha hecho prodigios, maravillas y portentos. Faltan, Él lo cumplirá también. Y dice el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta le dijo, pasen y váyanse. La puerta a la que todo el mundo temía, porque era la puerta que daba acceso a ese lugar, se abrió sola. Qué bueno que usted entienda que para Dios no hay puerta difícil, no hay candado grande, no hay llave ni cerradura imposible. Él es el que lo hace. Y dice el 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo. Diga, ahora entiendo. Mire, quizá usted tiene los últimos meses y años de su vida bajo un favor y una gracia de Dios especial y usted no lo acababa de entender. En una ocasión alguien me dijo, pastor, es que usted tiene que orar para que se derrame el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo así? Para que lo demás tengan el Espíritu Santo. Digo, ¿cómo así? Para que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. Digo, ¿cómo así? ¿Y por qué usted me dice eso? Digo, porque el Espíritu Santo siempre está. Y ha hecho maravillas, prodigios, milagros, está orando en la gente. Usted me está pidiendo que haga algo que quien lo hace Dios ya lo hizo. ¿Usted no se dio cuenta? Por usted que hay que orar. El cumpleaños pasó y usted no se dio cuenta y no oyó los pitos, ni la vejiga, ni vio nada y no le dieron canatico. El problema lo tiene usted. Y está pensando que el problema lo tienen los otros, no es usted. Amén. Pero a veces es que estamos también muy exigentes. El mundo ha vuelto aún a los creyentes muy exigentes. Usted le pide a Dios 10 cosas y Dios le cumple 7 y usted está esperando las otras 3. Pero hay 7 que ya cumplió. Ay, que esas no eran importantes.
Ah, que tu hijo se graduara lo importante. Ah, que tu hijo se sanara lo importante. Ah, que te librara de la muerte. Que librara de la muerte a tu pareja. Que librara de la muerte. Ah, eso no es importante. Algo importante es que te den cuarto. Que el hombre diga que ahora tengo un corazón de masa de pan así. Pero quizás ya la harina se está suavizando. Usted sabe que la masa de pizza se pone de un día para otro en el horno, en la nevera. Se deja reposar un buen rato. Hay cosas de repostería francesa que duran hasta 2 días ahí cubierto en un paño húmedo para que esa harina la levadura hacer bien su efecto. Pero hay gente que cree que no se está trabajando. Se está trabajando. ¿Usted sabe cuántos días dura hacer una masita? 1 semana. La masita bien hecha, los componentes. Porque eso se echa en un tanque con maíz, se echa el pan viejo. Eso es parecido al pudín de pan. Se le echa el agua, después el azúcar, se le echa levadura. Y ahí eso se vuelve un consomé que después se tira al horno. Y ahí es que se hace el componente y la masita. Por eso no lo hacen en media hora y que lo baten y lo huelen como que fuera un revoltillo, ¿no? Eso lleva tiempo, diga tiempo. Aleluya. Tenía una flor en mi casa que compré hace mucho, que germina cada 2 años. Cada 2 años. Usted ve ahí un mechoncito y usted cree que no hay nada en esa maceta. Y ahí está esa flor y esa planta. A los 2 años comienza a germinar y se abre y salen las hojas. Y al final de ese año, que ya es el 3er año para la planta, entonces echa una flor enorme. Y esa flor enorme dura de una noche para otra y se muere. Y ya florece. Y entonces hay que esperar otra vez. 3 años. Yo la llamo la flor de la paciencia. Eso no es para todos los agricultores. Hay cosas que ahora esa noche que se abre y sale, el olor, la forma, es glorioso. Una vez la llevé a la iglesia florecida, después de esperarla 3 años, cuando florecía la llevé a la iglesia. Pero no todo el mundo lo entiende eso, lo entiende. Hay gente que dice, ya, esa mata es. Y este no sabe, 3 años, ¿verdad? Porque hay gente que no va a entender lo que Dios está haciendo y ha hecho contigo. Hay gente que no entiende de dónde tú vienes. De la cuneta, de la calle, de la cloaca, donde Dios nos sacó a muchos. Hay gente que no lo va a entender. Hay gente que no va a entender lo que era tu vida, lo que fue, lo que es y lo que Dios ha dicho que va a terminar de hacer. Amén. Dice el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira, hay gente que está esperando su mal, pero no se le va a dar. En el nombre de Jesucristo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Aunque usted no lo entienda, hay gente orando. Y usted que está por la cámara y usted que está aquí, quiero que sepa que esta es una iglesia que ora y cree en la oración. Y oramos de día, de tarde, de noche, en todo tiempo oramos. Y todo el año, no oramos de un día. Y no solo oramos por lo que están, oramos por lo que están en las naciones, por lo que son parte, lo que han sido. Esta es una iglesia que cree en amar y en orar. En bendecir y en amar. No creemos de ninguna manera, ni de ninguna forma, en algo que vaya fuera de lo que es amor y misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Y dice el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La muchacha se emocionó tanto, Rode, que ve a Pedro, se espanta, le deja la puerta cerrada y lo deja en la calle, va y lo agarran los guardias otra vez, y se mete para adentro así. Y dice, allá afuera está Pedro. Oh, ay, la pobre. Digan que hay la pobre.
El milagro era tan tremendo. Ellos estaban orando, Señor, que Pedro sea liberado. Que esta misma noche, Señor. Oye. Pedro. Lo pidieron y Dios lo hizo. Iglesia, tenemos que orar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que llama se le abre. Amén. Y dice el 15, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí, así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Creían que era el ángel de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir? Sorprendidos. Porque hay cosas que la gente no cree que sean posibles. Que todas pasen juntas, rápido, al mismo tiempo y de la misma forma. Y hecho por uno solo, Dios. El Señor en la Biblia de diferentes formas nos dice que Él quiere hallar fe en la tierra cuando Él venga. Él quiere ver fe en nosotros cuando Él nos mira. Amén. Entonces dice el 17, pero él haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el sacerdote, cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Dios libró a Pedro. Dios libró a la tsunamita, la viuda del aceite. Dios ha bendecido a muchos hombres y mujeres, como hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, con Daniel, como libró a los padres de Juan, que eran estériles, de morir sin tener descendencia, que era una de sus peticiones al Señor, y Dios se la consintió. ¿Cómo se llamará? Se llamará Juan. El Señor no falla, no llega tarde y no se equivoca. Necesitamos en todos estos días que quedan de este 2020, que es el año de Jesucristo 2020, estar orando en el nombre de Jesús y pidiéndole a Dios que guarde el país, que guarde a la humanidad, pero también que bendiga, ayude a su pueblo. Algo que decía anoche en la radio y hoy te lo repito, la gente está muy distraída. Y este es el tiempo de orar, de buscar unidad, buscar paz, buscar entendimiento. Miren, en nuestro caso estamos orando aún por otras iglesias, para que nadie esté distraído. Tenemos que estar alertas, atentos. Este no es el tiempo para estar distraídos en cosas vanas. Necesitamos estar atentos a lo espiritual, a la ayuda mutua, al dominio propio, para usted no hacer locuras, ni que nadie lo guíe a hacer locuras, y en vez de ser fuente de fe, de unidad, de amor, usted sea fuente de disensión, división, de crisis. Tenga cuidado de a quien usted escuche, porque el enemigo lleva a la gente como si fuera un hipnotista, a que llegue un momento donde gente sabia se actúe como gente sin sabiduría. Y el que pudiera ser a quien usted aconseja como un niño, termina siendo el que le da órdenes a usted y le da ideas a usted. Cuando usted es una persona madura y con experiencia, y usted termina siendo el títere de otra persona que no tiene a Dios, que quizás es la serpiente antigua, que se viste de ángel de luz. Y gente madura que debería de tener sabiduría actúa como un niño de 3 años que no sabe, que no entiende y no discierne. Por eso tenemos que orar. Usted quiere ver a Dios, busque al que busca la paz, al que habla de paz, de unidad, de amor, de misericordia, de darle la gloria a Dios, de obedecerlo a Él, de sujetarnos a su palabra. Es fácil encontrar a donde se está buscando a Dios de verdad, donde no está buscando la gloria de uno o de otro ni de aquel, la gloria de Dios. Hay cosas que son muy simples. Amén. Es como alguien que en este tiempo sale a hacer proselitismo político, proselitismo social. Hermano, este no es tiempo de eso. Esto no es tiempo de eso.
Lo decía hace unos días, que esto no es tiempo de la autoferia, yo no sé para dónde, pero por Dios, seamos más sabios. Pero no es que hay gente que puede, eso es un insulto al que no puede. Así que en esta noche te motivo a orar y a entender que Dios es el que libra. De toda situación y proceso difícil que usted esté viviendo, Dios quiere ser su ayuda. En Dios está la salida. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche. En Dios está la salida, la solución. En un de repente de Dios puede haber un cambio a toda situación que usted esté viviendo, de salud, familiar, algo importante. Recuerde lo que Dios ya ha hecho por usted. Sea agradecido. No sea un desmemoriado. Tenga memoria. Y acuérdese que aquel que inició la buena obra en usted es el que la va a terminar, no es usted. El alfarero es Él, no usted. Usted no se da forma a usted mismo, es Él el que nos da forma. Amén. Así que cuídese de quienes están siendo sus compañeros, compañeras, sus consejeros, consejeras. Porque hay gente que piensa que todo ya pasó, que la pandemia terminó, que las crisis... No es porque tema o no a la pandemia, es que el mundo está viviendo un proceso complejo, muy complejo. Estados Unidos está a punto de vivir sus elecciones. Nos guste o no, al mundo entero va a afectar lo que ahí suceda. Tenemos que orar para que Dios ponga orden y ponga paz. Porque lo que a ellos les suceda, de alguna manera a todos nos afecta. Como creyentes, oremos. Pero así mismo está el mundo viviendo un proceso muy convulso. En Chile hubo un plebiscito el domingo que algunos ni entienden de qué fue ni qué pasó, pero pasó algo también importante. Y así está América, Suramérica, Europa, que está en un rebrote terrible. Y están ahora mismo en lo que ellos les tienen un nombre diferente en España y en Italia a lo que es la cuarentena. Y ellos están en estado de alarma, le llaman ellos, algo así. Y están en ese proceso, cerrando ciudades. Nadie entra, nadie sale. Sin embargo, aquí como que no estamos entendiendo. Por lo menos como cristianos, oremos, no cesemos de orar. Pero como cristianos también este es el momento de buscar la unidad y la paz para orar. Pero hay cristianos que este es el momento que quieren, como párate allí, vamos a hacer un duelo a pedrar, pero ven acá. Usted oyó a Cristo, usted oyó aquí. Yo no sé usted, deme las 2 pedras que me quiera dar, porque yo no voy a hacer nada contra usted, lo voy a amar, lo voy a bendecir. No voy a hacer más nada. Amén. No, yo quiero que usted me oiga, yo necesito oír, hay cosas que no hay que oírlas. Cosas que no hay que oírlas. Hay cosas que lo que hay que ir y orar y soltar eso. No esté distraído ni confundido con chismoserías, habladurías, con cuentos. Parece que la gente no está viendo tampoco las noticias, no la vea solo para el morbo, vea la noticia, porque el cristiano no debería tener morbo ni ser amarillista, sino tener un sentido social de lo que está pasando. Nuestra sociedad está bajo ataque. Está bajo ataque. Lo que acaba de pasar la semana que pasó es terrible. Los feminicidios, las violaciones. Eso es para prestarle atención. No solo porque pase, no es de que si la estadística está dentro de lo normal, es que nunca será normal que un padrastro viole a su hijastra y la entierre a la orilla de un río. Nunca va a ser normal. Que un hombre venga de otro país a casarse con una menor de edad, se sientan a tirar tragos, entran en una discusión, la mata y se mata. Eso no es normal. Un hombre de 64 años, una de 17. Lo más normal que puede haber. Y que la mate y se mate, todavía peor. Entonces, cristianos, vamos a despertar. Vamos a orar. La sociedad está para arriba. No hable del gobierno, el gobierno está haciendo su trabajo, hagamos nosotros nuestro. Y apoyémoslo a ellos. Sin importar el qué partido usted sea o no sea, la cuestión de los partidos ya pasó. Ya las elecciones se acabaron. Ahora es que el país salga adelante con Dios delante. Todos. Amén. Pues vamos a orar. Padre, en esta noche tú nos has dado esta palabra bíblica
en la cual, como dice tu Biblia, Señor, tú eres el que libra. Tú libraste a Sadrach, Mesach y Abednego del horno del fuego. Libraste a Daniel de la boca de los leones. Libraste, Señor, oh Dios, a la tsunamita de ver a su hijo morir. Libraste, oh Dios, a Pedro de la cárcel y de la muerte. Eres tú el que libra. Pero no solo libras, Señor, lo material, la carne o la vida. Tú también salvas, Señor, el espíritu. Gracias porque a través de Cristo hallamos salvación y liberación. Y como dice tu palabra en el libro de Juan 8, que está en nuestro escudo nacional, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí mismo en el 36 dice, y si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres el que libra. Libra, Señor, el entendimiento de todo aquel que lo tenga entenebrecido, o todo aquel que esté confundido. Padre, este es un tiempo de amor, misericordia, paz, unidad, ayuda mutua y sobre todo mucho dominio propio. Para que no hagamos lo que la carne quiera o lo que otro diga, que hagamos lo bueno, lo justo, lo correcto, como dice tu palabra y aún la constitución de nuestro país, que preserva los derechos básicos de todo ciudadano, comenzando por el de la vida y de la libertad. Ayúdanos, Señor, como creyentes en ti, como cristianos, a orar todos los días, Padre, por la nación, por el país, por la humanidad, para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra que es viva y eficaz, llevando a cada familia liberación, sanidad, provisión, ayuda. Ayuda a los padres que están viendo a sus hijos en confusiones, en vicios, en adicciones, en desviaciones. Ayuda a las familias que están viviendo procesos de prueba económico, de salud. Ayuda, oh Dios, a las familias que están en guerra entre ellos mismos. Trae tú la paz, trae tu unidad. Trae tú, Señor, por medio de Cristo, que es la fuente perfecta del amor y la liberación. Trae sanidad a esos corazones, que amen, que perdonen, que tengamos dominio propio, oh Dios, para cada uno saber sujetar su carne. Y en el nombre de Jesús, vivan por el Espíritu y no por la carne. Que seas tú ayudándonos como país a trabajar a favor, oh Dios, de las mejores causas de esta nación. Sobre todo, oh Dios, que nos amemos, nos cuidemos, oh Dios, y que sepamos de la ayuda mutua, nunca olvidarnos. Padre, que podamos hablar de ti a los demás. Que así como en el escudo está la Biblia, esté en cada corazón. Y en el nombre de Jesucristo, cada uno de nosotros seamos portadores de buenas nuevas para la salvación. Seamos portadores de paz, de amor, de misericordia, pero también de trabajo, de excelencia, de hacer lo bueno, de hacer lo justo, de hacer lo correcto, dándote la gloria a ti. En esta noche, Padre, que esta palabra que se ha compartido edifique, bendiga, redarguya, pero sobre todo nos motive a tener fe y confianza en que tú, Señor, cuando inicias una obra, la perfeccionas y la terminas. Y como dice en Filipenses, el que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y llegaremos a ser, como es la voluntad de Cristo, siervos y siervas de Jehová. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por cada hombre y mujer que se movilizó hasta la iglesia. Y gracias a los que han estado por las redes sociales. Extienda su mano hacia la cámara. Padre, bendice a los que nos han visto a través de las redes. Que tu paz, tu amor, tu misericordia llegue a cada casa, a cada hogar. Y en el nombre de Jesucristo seas tú obrando, Señor, para que veamos tiempos de paz en este final de año. Tiempos en el cual tú te glorifiques en cada familia y podamos ver ciudades, barrios, pueblos, donde cada uno se ayuda. Y en el nombre de Jesús, tú eres exaltado y glorificado en cada casa. En el nombre de Jesucristo, amén
y amén. Dígale amén fuerte en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Amén. Santiago, me permite ordenar la pausa. Puede sentarse un momentito, querido hermano. Ya casi nos despedimos. Queremos recordarle en este día.